Continuemos con la clase y veamos entonces las respuestas a las actividades antes mencionadas. La pregunta 1 nos decía qué derechos personalísimos se violan o se vulneran en el caso dado, y habíamos dicho que tengamos en cuenta principalmente la situación de Liz. En el caso tenemos que decir que están involucrados los derechos personalísimos a la imagen, al honor y a su intimidad, pues se han publicado fotos, ¿sí?, violando su intimidad, principalmente porque ella no prestó su consentimiento. Esto va a estar relacionado de manera directa con la pregunta 2, ¿sí?, que nos decía si tiene derecho a solicitar daño moral. Habíamos visto que una de las características de los derechos personalísimos justamente era que puede solicitar tanto la prevención como la reparación del daño en el caso de los derechos personalísimos. Entonces, si decimos que se violó el derecho a la imagen, al honor y a su intimidad personal, el artículo 52 nos dice: la persona humana lesionada en su intimidad personal, familiar, honra, reputación, imagen o identidad o en cualquiera de sus manifestaciones de su dignidad personal puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. Por lo tanto, debemos entender que el reclamo de Liz sería procedente, ¿sí? El reclamo por daño moral de Liz sería procedente. La pregunta 3, habíamos dicho si Natividad podía pedir su cambio de nombre por Juan. Acá la verdad que va a depender de lo que cada uno interprete por justos motivos. El artículo 69 del Código nos refiere que se va a poder pedir el cambio de nombre cuando existieren justos motivos. La verdad que el nombre de un varón que esté inscrito en el registro, en varios registros civiles, como de mujer, debe entenderse como justo motivo, ¿sí? Si bien una de las características del nombre es que este es inmutable, porque si no sería muy fácil que una persona constantemente esté cambiando su nombre y por lo tanto sería difícil individualizarla, en este caso da lugar a risas y burlas que un hombre se llame Natividad y que en los registros civiles esté inscrito como nombre de mujer. Por lo tanto, el reclamo de Natividad por el cambio de nombre de Juan sería procedente también. Por último, en relación a, ¿se acuerdan que habíamos visto si el padre de Susana, del quien no se tenía noticias hacía varios días, podía declararse la ausencia simple de él? Debemos decir que el artículo 79 establece expresamente los presupuestos de cuándo procede la simple ausencia o la declaración de ausencia simple de una persona. Requiere que no se tenga noticias de su paradero, ¿sí?, que se haya intentado encontrar la persona y que no se tenga noticias de él, pero no se establece un límite de tiempo, ¿sí? Si alguien entendió que debía ser por un determinado límite de tiempo, la ley no lo establece de tal modo, sino simplemente que no se tenga noticias de determinada persona, siempre que se demuestre que se intentó encontrarla, y que no haya dejado apoderado, ¿sí? O bien que si dejó apoderado, este poder sea insuficiente o que no lo haya desempeñado convenientemente al mandato. ¿Para qué es la ausencia simple? La declaración de ausencia simple tiende a proteger los bienes de la persona ausente. En este caso también vamos a tener que tener en cuenta los legitimados. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en el artículo 80, ¿sí?, están establecidos quiénes pueden pedir esta declaración de ausencia simple? Pueden hacerlo cualquier persona que tenga interés en los bienes del ausente e incluso el Ministerio Público. Susana, como hija de su padre, tiene interés en la empresa y en los bienes de su padre, por lo tanto debe entenderse que está legitimada y como se dan los presupuestos que hemos mencionado, también decimos que Susana podría solicitar la ausencia simple para que finalmente se nombre un curador que se encargue tanto de la empresa como de los bienes de su padre. Bueno, vieron que el caso práctico no era para nada complicado y que de acuerdo a lo que vimos en el esquema conceptual y con los conceptos teóricos claves, ¿sí?, si los entendieron y lograron aprenderlos,
podían resolver con facilidad el caso práctico. Ahora veamos algunos ejercicios de múltiple opción. El primer múltiple opción dice, el hijo de Liz adquirirá irrevocablemente los derechos. Veamos. A dice, desde el momento de la concepción en la probeta. No, ¿se acuerdan que habíamos visto que el comienzo y fin de la existencia de la persona humana? ¿Cuándo comenzaba la persona humana? Dijimos que la mayoría de la doctrina entiende que es con la concepción. Concepción entendida en el sentido de fecundación, y esta fecundación, que era la unión de los gametos masculino y femenino, es decir, del óvulo con el espermatozoide, podía ser tanto en el seno materno como en un laboratorio. En este caso, la respuesta A daría lugar a la existencia de persona humana, no a la adquisición irrevocable de los derechos de una persona. Esta misma explicación sirve, digamos, para la respuesta D, que es desde la implantación del embrión en el seno materno. En la respuesta D, al igual que en la respuesta A, ¿sí?, tendríamos comienzo de la existencia de la persona humana, pero todavía no ha adquirido sus derechos. Sigamos. C, a los 18 años. No, a los 18 años la persona va a llegar a la mayoría de edad y va a ser plenamente capaz, ¿sí? Es decir, que ya adquirió con anterioridad sus derechos y ahora los va a poder ejercer por sí misma. Es decir, va a ser plena capaz de derecho y de ejercicio. La respuesta E dice, si nace con vida y tiene una viabilidad de 24 horas. El código solo establece el requisito de si nace con vida, por eso la respuesta correcta es la B, ¿sí? Y no establece que tiene que tener una viabilidad de ninguna cantidad de horas, ni que tiene que llorar, ni nada relativo al corte del cordón umbilical. Simplemente se establece que tiene que nacer con vida para que la persona adquiera de manera irrevocable los derechos que había adquirido estando en el seno materno, ¿sí? En este sentido, decimos que la ley presume, en caso de duda, de entre si nace con vida o no, se debe presumir que nació con vida. Si directamente nace muerto, se considera que dicha persona nunca existió y por lo tanto no adquirió ningún tipo de derechos. ¿Qué derecho podría adquirir, por ejemplo, una persona por nacer? Podría adquirir derechos hereditarios. ¿Qué pasara si el padre, por ejemplo, se muriera? Esta persona por nacer tendría derechos sucesorios siempre y cuando, volvemos a reiterar, nazca con vida. Esto es el múltiple opción 1. Veamos qué nos dice el 2. Dice, si Liz durante el matrimonio hubiera utilizado la preposición de seguida del apellido de natividad y luego de unos años se divorciaran. ¿Cuál es la respuesta? La primera dice, Liz podrá utilizar el apellido de natividad porque es el mismo que llevan sus hijos. Previo a ver la respuesta, recordemos que hoy actualmente en el régimen del Código Civil, las personas casadas pueden o no llevar la preposición de, esto se elige de manera voluntaria. En caso de que Liz, como bien dice el Código, haya decidido llevar la preposición de, ¿qué pasa si se divorciaran? Que es la misma solución que nos da en caso de nulidad del matrimonio. Y ahora sí, dice, Natividad podría llevarlo porque es el mismo que llevan sus hijos. No tiene nada que ver el apellido que lleven sus hijos con el apellido que va a llevar ella, más cuando se ha disuelto el vínculo matrimonial. Los hijos también pueden llevar el apellido del padre seguido del de la madre o el de la madre seguido del padre, pero son personas completamente independientes con Liz y por lo tanto nada tienen que ver ni el interés superior de los hijos, como la respuesta E, ni en el caso A, que podría pedir llevarlo porque es el mismo que llevan sus hijos. Son personas completamente distintas y el régimen los separa completamente. El apellido del cónyuge con el apellido de los hijos. Así que la respuesta A y E no son correctas. La B nos dice, depende si el divorcio ha sido culpable o no. En el código actual, ya van a estudiar, pero les comento
que no existe más el divorcio culpable o no. Esto lo teníamos presente en el Código de Vélez que rigió hasta el 31 de julio y por lo tanto no existen más los divorcios en los cuales una persona es inocente y a la otra se le atribuye la culpabilidad. Por lo tanto, la respuesta B tampoco es correcta. C dice, Liz puede utilizarlo hasta que ella decida contraer nuevas nupcias. Esto tampoco es correcto, ya que la respuesta correcta es la D. La regla es que en caso de que el matrimonio se disuelva por divorcio o bien por nulidad del matrimonio, la regla es que la persona casada que agregó la preposición de deje de usarlo, salvo que se presente ante el juez y solicite su agregación, digamos, solicite seguir utilizándolo, ya sea por justos motivos, por ejemplo, por fines comerciales, si ella tenía una empresa en la que era conocida por el apellido del marido, ¿sí? Podrá solicitar seguir continuar usándolo. En este caso, seguramente el juez llamará a audiencia también al ex marido para que él preste su opinión y el juez finalmente decidirá. Pero la regla entonces es que Liz no puede utilizar la preposición de más el apellido del marido en caso de divorcio, salvo que el juez considere autorizar a conservarlo. Y veamos el ejercicio 3. Dice, en el supuesto de que Susana inicie la acción de declaración de ausencia de su padre, ¿cuál es el juez competente para iniciar la acción? Veamos. Dice, en el domicilio real de Susana. No, acá vamos a tener que tener en cuenta el régimen previsto para ausencia simple, tal como habíamos dicho, artículos 79 y siguientes. El 79 prevé cuáles eran los presupuestos para que proceda la ausencia simple. El artículo 80, ¿se acuerdan que habíamos visto las personas legitimadas? Y el artículo 81 nos va a establecer cuál es el juez competente para iniciar la acción de declaración. El domicilio de Susana no se tiene en cuenta. El domicilio que es determinante a los fines de la competencia para iniciar la acción tiene que ver justamente con el presunto ausente, con el ausente, ¿sí? O sea que hay que descartar desde ya el supuesto A, el del domicilio real de Susana. El B, que podría ser, porque tiene vinculación, el último lugar donde estuvo el ausente, quizás es una respuesta tramposa, pero tampoco es correcta porque el artículo 81 nos establece de manera clara, ¿sí?, que es como regla es el domicilio del ausente, ¿sí?, es el domicilio ya sea real o legal el que tenga el ausente según el caso, y acá recordemos lo que habíamos visto en relación a los atributos domicilio. Como regla entonces el domicilio del ausente, es decir, que la respuesta correcta es la D. Ahora bien, si no tuviera esta respuesta D, ¿habría otra opción que podría ser correcta? Sí, porque la ley nos establece que es como regla el domicilio del ausente. Ahora bien, si no, también podría ser el domicilio donde el ausente tuviera bienes. Y en este caso habíamos dicho que Susana quería nombrar un curador para su empresa o para los bienes de él. Por lo tanto, podría ser el del domicilio de la empresa de propiedad de su padre, en el caso de que no estuviera este supuesto, esta respuesta D. La respuesta E dice el que le resulte más conveniente a quien va a iniciar la acción. No, porque el domicilio se establece a los fines de proteger los intereses del ausente. Por lo tanto, si Susana, por ejemplo, viviera en una provincia totalmente distinta a la de su padre, quizás su padre nunca se enteraría de la declaración de ausencia y que se le designaron un curador a sus bienes. Por eso el domicilio siempre tiene en cuenta, ¿sí?, la persona del ausente. Por eso, como bien señalamos, la regla es el del domicilio del ausente, o bien, en caso de que no estuviera esta respuesta D, que es la correcta, podría ser la respuesta C. Esperamos haber sido claros entonces en los ejercicios de múltiple opción, que no hayan sido capciosos, que no les haya resultado difícil, ¿sí?, que la respuesta haya surgido con claridad. Y veamos entonces ahora los conceptos de cierre.
¿Cuáles son los conceptos que tienen que haber adquirido a lo largo de este módulo, ¿sí?, que son fundamentales? En primer lugar, los conceptos de derecho en sentido objetivo y derecho en sentido subjetivo. Recuerden, cuando hablábamos de derecho en sentido objetivo, decíamos que es el derecho norma, el derecho como conjunto, ¿sí?, de normas impuestas por el Estado de manera obligatoria, de manera coactiva, de manera imperativa, que son de cumplimiento obligatorio para lograr un orden social justo. Y repasemos que a los fines didácticos los dividíamos en derecho objetivo público y derecho privado. A su vez también hablábamos de derecho subjetivo como conjunto de prerrogativas, de facultades, ¿sí?, que tiene una persona para exigir de otra una determinada conducta. Justamente cuando estudien este módulo 1 van a darse con que los derechos subjetivos son importantes porque son el contenido de la relación jurídica privada, y estos derechos subjetivos se clasificaban en derechos subjetivos extrapatrimoniales y patrimoniales. Dentro de los extrapatrimoniales estaban los derechos personalísimos y los derechos potestativos, y dentro de los derechos patrimoniales los derechos personales y reales. En una categoría intermedia clasificábamos los derechos intelectuales. Otro concepto que tienen que haber adquirido de manera clara, ¿sí?, son el de derechos personalísimos y los atributos de las personas, estableciendo cuáles son la distinción. Los derechos personalísimos, si bien ambos, ¿sí?, son emanaciones de la dignidad, de la propia calidad de ser humano, los derechos personalísimos decimos que tienen que ver con las manifestaciones espirituales y físicas de una persona que surgen por su dignidad de persona. Hablamos del derecho al honor, a la intimidad, el derecho a la vida, a la salud, a disponer del propio cuerpo, el derecho a la imagen, y que estos derechos son absolutos, extrapatrimoniales, oponibles erga omnes, que se pueden disponer previo consentimiento, ¿sí?, y que dan lugar a la reparación, como habíamos visto en el caso práctico, tanto a la prevención, si se puede prevenir, deben prevenirse, pero ocasionado el daño van a dar lugar a la reparación. Y otro concepto es el de atributos de las personas humanas. Estos atributos de la persona humana también son cualidades esenciales que tienen que ver con la persona, y sin lo cual no podemos hablar de persona, si no tienen estos 4 atributos de los que hablábamos, que recordemos: el nombre, la capacidad, el atributo es capacidad de derecho, el domicilio general, que puede ser real o legal, y el estado de familia. En cuanto a las características de estos atributos, son inherentes por su calidad, justamente porque los define en su individualidad, nos define como persona en nuestra individualidad. Los atributos son inalienables e intransferibles, son únicos, ¿sí? Son únicos porque no se puede tener más de un atributo de una misma clase. No se puede tener un domicilio general, real o legal, no se puede tener el estado de soltero y casado al mismo tiempo. Si bien como regla son inmodificables, ahora se van a modificar cuando cambien los presupuestos que prevé la norma. Por ejemplo, una persona puede pasar de tener domicilio legal a tener domicilio real, como podría ser el caso de una persona menor de edad, en el que habíamos dicho que la ley presume que el incapaz o la persona menor de edad tiene el domicilio legal de su representante, pero una vez que cumpla la mayoría de edad pasará a tener el domicilio real. Es decir, que se modifica cuando el presupuesto normativo lo prevé. Otro de los conceptos importantes es el de persona por nacer y la importancia del momento de la concepción. Esto lo vimos puntualmente en el múltiple opción 1, cuando preguntábamos cuándo el hijo del hija adquirirá irrevocablemente los derechos. Justamente la importancia de la persona por nacer es que puede adquirir derechos la persona mientras está en el seno materno, pero los va a adquirir de manera irrevocable a estos derechos, va a tener aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos una vez que nazca con vida. Ese es lo que establece la ley. Y por último, tendremos que distinguir, o habremos tenido que distinguir, los distintos supuestos de muerte, ya sea comprobada o muerte declarada en virtud de una presunción legal de fallecimiento, que ya dijimos que ambos casos establecen el fin de la existencia de la persona humana
y que si bien el régimen es similar y sus efectos son similares, la única diferencia que se establece es que en el caso de muerte declarada por presunción de fallecimiento se dictan determinadas normas para proteger al declarado presunto en caso de que reaparezca, ¿sí? En caso de que reaparezca, haber protegido sus intereses. Esto es todo en relación al módulo 1. Esperamos les haya parecido interesante, hayan disfrutado y les hayan quedado claros los conocimientos y los conceptos que vimos a lo largo de este trabajo práctico. Nos vemos en el módulo 2.